Bueno, un minutito más, por favor, y continuamos con nuestra clase. Buenas noches, Lice. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a esperar un ratito más para ver si es que algunos compañeros más. Mientras voy a estar compartiendo la presentación, ya vamos a avanzar nuestra segunda unidad temática. Y justo están eh, ingresando más de sus compañeros. Bueno, ya para esta fechita, ¿sí? Justo ahora están ingresando más. A ver, un minutito más y arrancamos. No pase de un minuto, por favor. A los que ya han ingresado les pido un poco de paciencia. Fer, te llamo después. Chao. Ya. Vamos a hablar ahora sobre, se habrán dado cuenta que en la primera unidad temática, para hablar sobre argumentación jurídica, me he apoyado bastante en lo que es una resolución judicial, que es el mejor ejemplo para ejemplificar, perdón, la redundancia, de, que, de cómo se debe aplicar la argumentación en el campo del derecho. Sobre todo, pues es en una decisión judicial, que es lo que nos interesa, ¿no? Nosotros como abogados que somos, al menos si nos vamos a dedicar al litigio y aún, aún ocupándonos en otras áreas del derecho, que no sea simplemente litigio, vamos a ver, vamos a chocar en determinado momento con, eh, con que pues una autoridad tiene que decidir sobre nuestra situación jurídica, sobre una determinada situación jurídica. Y bueno, ya en algún momento les decía que una resolución judicial va a ser arbitraria o no, dependiendo la carga argumentativa que tenga, dependiendo de cómo pues una autoridad judicial va a demostrar o va a explicar las razones de su decisión. Precisamente nuestra segunda unidad temática está enfocada en ello, en las fundamentaciones de las decisiones judiciales. Pero quiero hacer algo diferente, quiero partir de un aspecto bastante importante, previo a entrar a un análisis netamente teórico, sino para que entiendan eh, cuál es la importancia de estas decisiones judiciales que se reflejan. Nosotros sabemos, bueno, una decisión judicial va a depender, o sea, si un juez, o sea, es importante, ¿no? Porque si un juez, si yo soy abogado de la parte demandante, a mí me interesa que la decisión de una autoridad judicial sea que dicte pues, sentencia favorable. Pero no es tan simple, porque de repente el juez puede dictar en su por tanto, se declara aprobada la demanda, pero si no tiene una buena carga argumentativa o ha ido vulnerando derechos de carácter procesal, la parte adversa va a apelar esa determinación y al apelar puede revocarse esa sentencia. Entonces, no solamente nos debe interesar el por tanto de una determinada, de una decisión judicial,
sino cuáles son los fundamentos. Y precisamente hacía referencia a un punto que ahorita lo vamos a analizar para ver un poco más dinámica la clase. Yo esto lo hubiera hecho como una actividad de aula, si hubiéramos estado avanzando en clases presenciales, pero bueno, no puedo realizar eso dadas las circunstancias. Pero me quiero apoyar en algún conocimiento previo que ustedes ya hayan tenido, especialmente de las materias de derechos humanos y derecho constitucional, para entender una parte del por qué la importancia de las decisiones judiciales. Y es a partir de lo que son el derecho a las garantías judiciales. Eh, nuestro, nuestra materia, objeto de estudio, tiene mucho que ver con lo que ahorita vamos a ver. Y más aún se está enfocando en este segundo tema, que son las fundamentaciones de las decisiones judiciales. Y es importante conocer nuestros derechos a las garantías judiciales. Por eso es que un poco para darle mayor dinamismo, por decirlo así, y para entender con mayor profundidad esa segunda unidad temática, quiero arrancar con este elemento, por decirlo así, que es bastante importante y que se constituye, como lo ven en pantalla, en un derecho, el derecho a las garantías judiciales. Así que voy a hacer una breve, bueno, ni tan breve, pero sí una introducción bastante, considero importante, hablando sobre lo que es el derecho a las garantías judiciales para entender esto, las fundamentaciones de las decisiones judiciales. Para ello, les digo, me estoy apoyando en conocimientos que ustedes ya hayan podido a lo mejor haber aprendido en las materias de derechos humanos o de derecho constitucional. Perdón, estoy con una alergia que no me está dejando en paz. ¿Qué son los derechos a las garantías judiciales? Son capacidades, potestades o cualidades que tienen las personas para intervenir en un proceso judicial, ya sea en calidad de demandante o de demandado, objeto de que se dilucide de manera justa una controversia o conflicto de intereses, previa sustanciación del proceso con las debidas garantías y resguardo de sus derechos en igualdad de condiciones. ¿Qué son? En la Constitución no vamos a encontrar expresamente el derecho a las garantías judiciales. Es uno de los tantos derechos que no están consagrados expresamente en nuestra Constitución, pero que nosotros, dada la cláusula abierta del artículo 13 de la Constitución y teniendo en cuenta que el principio de supremacía constitucional y el bloque de constitucionalidad que está consagrado en el artículo 410 de nuestra Constitución, tenemos reconocido de manera indirecta este derecho a través de la Declaración Universal, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8. Y ahí es donde expresa. Yo le denomino a estos derechos de carácter procesal, porque son los derechos de todo sujeto que forma parte de un proceso, ya sea como demandante o demandado, que para, bueno, algunos autores puede ser dividido en dos básicos derechos. El derecho de acceso a la justicia, o tiene como elementos dos derechos a su vez, estos derechos a las garantías judiciales, o derechos de carácter procesal, como yo les denomino. Esos dos elementos son el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, que a su vez tienen varios elementos. ¿Y qué es eso lo que me interesa que ahora lo aprendamos? Más aún si vamos a hacer una actividad esta semana, como les decía, a partir de la lectura de una sentencia constitucional, entender qué es la motivación, qué es la argumentación para una autoridad judicial. Entonces, les reitero, los derechos a las garantías judiciales son todos esos derechos o capacidades, potestades que tienen las personas para intervenir en un proceso judicial, ya sea en calidad de demandante o de demandado. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC 16/99,
se ha referido sobre este punto. La Corte Interamericana dijo que el proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características, generalmente reunidos bajo el concepto del debido proceso legal. Es así que este derecho lo encontramos consagrado en el artículo 8, como les decía hace rato, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nos dice que abarca las condiciones, que este derecho a las garantías judiciales abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos o obligaciones están bajo consideración judicial. Es decir, son todo ese conjunto de derechos que tienen las personas que forman parte de un proceso, ya sea en calidad de demandantes o de demandados. Bueno, según el profesor, el constitucionalista boliviano José Antonio Rivera Santibáñez, el derecho a las garantías judiciales se dividen en dos, y dependiendo si uno es demandante o demandado. ¿Y cuáles son esos dos derechos? El primero, el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Y el segundo, el derecho al debido proceso. El primero, el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, según el profesor Rivera, es el derecho de todo demandante, es decir, de toda aquella persona que está iniciando una demanda o que se constituye en parte demandante, denunciante, querellante, dependiendo del tipo de proceso. Y el derecho al debido proceso es el derecho de todo procesado, imputado, denunciado, demandado. Aunque hay que entender que para muchos autores, y yo también así lo considero, que tanto el acceso a la justicia como el debido proceso pueden pertenecer a ambos sujetos, tanto demandante como demandados. Pero básicamente, volviendo al punto, el derecho a las garantías judiciales se divide en dos, o abarca dos derechos: el derecho de acceso a la justicia, llamada también tutela judicial efectiva, y el derecho al debido proceso. Y a su vez, estos dos derechos tienen varios elementos esenciales, que también son derechos, y es eso lo que vamos a ir analizando. Y me interesa que esto lo entiendan, porque tiene mucho que ver con nuestra materia. Entonces, vamos paso a paso. El primer derecho, el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. ¿Cómo vamos a entender ese derecho? Es la potestad, capacidad, facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional, es decir, acudir ante un juez o ante un tribunal competente para demandar que se preserve o se restablezca una situación jurídica perturbada o violada, que lesiona o desconoce sus derechos e intereses. ¿Objeto de qué? De lograr previo un proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Por ejemplo, su cliente, o se les visita una persona y les dice: ¿sabe qué, doctor? Yo le he prestado a mi compadre hace unos 10 meses unos $7,000. Le he prestado por 3 meses y me dijo que me iba a pagar un interés. Hemos hecho un documentito con reconocimiento de firmas de que me lo iba a devolver en 3 meses y que me iba a pagar un interés mensual del 3%, pero ya ha pasado 7 meses, ni me ha pagado intereses, ni me ha devuelto el capital, pese a que yo le he insistido bastante y no me devuelve. Ya le he hablado de a buenas, y ahora que le llamo me cuelga el teléfono y ya no sé qué hacer. O sea, puede su cliente buscarles, y así van a tocar, tengan la seguridad de que van a tener algún cliente que así les va a buscar. De estos casos sobra. Aquí estamos viendo una situación jurídica perturbada, violada. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay un incumplimiento de algún deber. ¿Por qué? Porque una persona ha prestado
ha dado en calidad de préstamo un patrimonio propio, en este caso el dinero, un patrimonio económico a otra, quien ha adquirido esa obligación de devolverle dentro de un determinado tiempo y no lo está haciendo. Entonces, eso perturba sus intereses. ¿Por qué? Porque se ve afectado precisamente su derecho al patrimonio económico, porque son $7,000 que a lo mejor a esa persona le ha costado ganárselas y que por querer invertir o sacar algún fruto de eso ha prestado y no le están devolviendo. Y es una situación que altera su situación misma. O sea, y es un conflicto que altera una situación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes o qué va a pasar? Ustedes como abogados van a analizar la situación y van a decir, bueno, hay un título ejecutivo, hay una suma líquida exigible, hay no hay, hay el incumplimiento del plazo de la devolución de un dinero. Entonces, si ustedes analizan y dirán, pues aquí hay que iniciar una demanda ejecutiva. Bueno, en nuestro contexto sería un proceso de estructura monitoria y es un proceso ejecutivo en realidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en el ejercicio de acceso a la justicia, este cliente que les ha buscado, lo que dice es, pues ya le he hablado de bueno, si no me devuelve, yo quiero que una autoridad judicial le ordene a esta otra persona que no me está devolviendo mi dinero a que me lo devuelva, porque está afectando mi patrimonio. Y ese es el derecho de acceso a la justicia, acudir ante una autoridad judicial, en este caso lo hará pues ante un juez público en materia civil, para demandar que se restablezca esa situación jurídica. Y bueno, y ustedes en materia procesal han aprendido reglas de competencia. Qué juez de qué lugar va a ser el competente, de qué materia, en este caso materia civil, bueno, ¿qué nos dice el Código Procesal Civil? Es autoridad competente el del lugar del domicilio del demandado, el del lugar donde deba cumplirse una obligación o del lugar donde se ha suscrito el contrato, ¿no? Dependiendo si hay una pretensión personal o real. No voy a profundizar aquello porque eso ustedes están aprendiendo en la materia o ya han aprendido en la materia de derecho procesal civil y esas reglas de competencia. Sin embargo, si han identificado cuál es esa autoridad judicial competente, pues pónganse un juez público en materia civil de la localidad de Sacaba, porque el demandado vive en Sacaba, el documento ha sido suscrito en Sacaba. Entonces, es esa facultad que tienen de acudir ante esa autoridad. ¿Y cómo? Presentando una demanda, en este caso, de estructura monetaria, una demanda ejecutiva. ¿Para qué? Para buscar restablecer esa situación jurídica alterada, que está lesionando sus derechos e intereses, en este caso, su derecho al patrimonio económico. Entonces, por eso que el derecho de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, es la potestad, capacidad, facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente, es decir, ante un juez competente, para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses. ¿El objeto de qué? De lograr previo proceso, no de forma directa, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Según, bueno, las primeras sentencias fundadoras de nuestro Tribunal Constitucional, lo encontramos la sentencia constitucional 600, quebrado 2003-R de 6 de mayo. ¿En qué consiste este derecho de acceso a la justicia? ¿Qué nos dijo nuestro Tribunal Constitucional acá en Bolivia, ya aquel entonces? Que el derecho de acceso a la justicia consiste en la potestad, capacidad, facultad que tiene toda persona para acudir, para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Es un derecho de prestación.
así lo ha denominado el Tribunal Constitucional, que se lo ejerce conforme los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en este caso, siguiendo el proceso de ejecutivo que está previsto por el Código Procesal Civil, ¿no? En los casos que se establecen los requisitos, condiciones, consecuencias de acceso a la justicia. Por ejemplo, ¿qué nos pide el Código Procesal Civil para iniciar una demanda ejecutiva? Que haya un título ejecutivo, una suma líquida exigible, que haya incumplimiento de esa obligación de devolución, o sea, mejor dicho, del plazo de devolución. O sea, son requisitos que nos pide la ley. Y por eso es que dice, ¿no? Esta sentencia constitucional conforme los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia. Por lo mismo, tiene un contenido esencial de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Y estos últimos que estamos viendo, que es el derecho a la ejecución de las sentencias, a las resoluciones ejecutoriadas, a los recursos previstos por ley, son los elementos del derecho a la justicia. Ahora, hay que aclarar que en nuestra Constitución, este derecho de acceso a la justicia, llamado también tutela judicial efectiva, no está consagrado expresamente como como un derecho, sino más bien como una garantía constitucional. Perdón, unos compañeros me están mandando su factura. Les decía, no está consagrado como un derecho, sino como una garantía constitucional. Y esto lo encontramos en el artículo 115, parágrafo primero de nuestra Constitución, porque dice toda persona. ¿Qué dice el artículo 15, parágrafo primero? Que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Entonces, está como una garantía, pero como les decía, para entenderlo como un derecho, porque nuestra Constitución no está expresamente como un derecho, pues acudimos a las normas del bloque de constitucionalidad, que así ya lo prevé el artículo 410 de la Constitución, y nos remitimos a la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 8 establece ya este derecho. ¿Cuáles son los elementos esenciales del derecho de acceso a la justicia? Ojo, no solamente es el artículo 8, ahorita me estoy acordando de la Convención, sino también el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De hecho, también el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de este derecho de acceso a la justicia? A su vez son otros derechos, y que ya lo íbamos viendo en esa sentencia constitucional que les mostré. Primer elemento es el derecho de acceder a la jurisdicción. ¿En qué consiste este derecho de acceder a la jurisdicción? Es la capacidad o potestad que tiene toda persona de poder activar un proceso judicial, siendo parte en él. ¿Para qué? O sea, siendo parte en un proceso judicial. ¿Para qué? Para lograr que se restablezca una situación jurídica alterada por la acción o omisión ilegal o indebida de otra persona que vulnera sus derechos y le causa perjuicios a sus intereses. De manera que el proceso judicial se concrete en una decisión judicial que otorgue protección o tutela a sus derechos. ¿Qué es? Es el derecho que tiene de acceder ante una autoridad judicial. Que una persona cuando tenga perturbada una situación jurídica puede acceder ante una autoridad. ¿Cómo puede ser vulnerado este derecho? Porque es fácil entenderlo, ¿no? Ya, bueno, es el derecho de acceder, yo presento mi demanda y que bueno, lo admite la autoridad judicial y ya, no es tan sencillo. Y ustedes van a renegar, o sea, no quiero, ojalá me equivoque, pero muchas veces se van a topar con autoridades
judiciales que por más de que ustedes presenten todos los requisitos previstos por ley para que sea admitida su demanda, no va a faltar la autoridad judicial que rechace, observe, rechace. Y de esa manera, por ejemplo, se vulnera este derecho. Por ejemplo, les decía de una demanda ejecutiva, que era el ejemplo que les estaba explicando. Que pese a que ustedes acompañen el título ejecutivo en el que se puede evidenciar una suma líquida exigible, un plazo vencido, señalen dónde puede ser habido el demandado, cumplan con todos los requisitos, el juez con carácter previo acompañe tal documento, con carácter previo lo otro, o sea, no les quiera admitir la demanda o se quiere declarar incompetente cuando es competente para conocerlo. Y esto ocurre frecuentemente, más aún si se trata de casos complejos, siento decirlo, muchas veces la autoridad judicial no quiere tramitar, no quiere admitir dichos procesos. Entonces puede ser vulnerado. No es tan sencillo como decir el derecho de acceso a la jurisdicción y bueno, presento mi demanda y me admiten. No, lamentablemente muchas veces son las mismas autoridades judiciales en no respetar este derecho. O si nos vamos a otro contexto, cuando se tratan de provincias muy, muy alejadas, en las que no hay autoridades judiciales en esa localidad y se tienen que estar acudiendo hasta la localidad más cercana, que puede ser a 2 horas, y no hay un juez que esté, pues, disponible o cerca o inmediato, o sea, hay un principio de inmediatez ante una persona. Entonces, eh, por algo también el Tribunal Constitucional de España ha mencionado que se reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Entonces, ese es el primer elemento esencial del derecho de acceso a la justicia, el derecho de acceder a la jurisdicción. Segundo elemento del derecho de acceso a la justicia es el derecho de acceder a los recursos. ¿Qué significa esto? Ustedes ya tal vez en materias procesales se han visto qué son los recursos, ¿verdad? Significa, el derecho de acceder a los recursos significa la potestad de capacidad que tiene toda persona para utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por el ordenamiento jurídico procesal del Estado para impugnar una decisión judicial que la considere ilegal o indebida, que lesiona sus derechos. Es esa facultad para impugnar. Por ejemplo, que ustedes sean demandantes dentro de un proceso civil de nulidad de documento y que han acompañado toda la prueba que exige el 450, creo que es del Código Civil, para que la autoridad judicial considere nulo ese documento. Han producido prueba pericial, prueba documental, inspecciones, de repente habrán ido ante una notaría a verificar la existencia o no de ese documento, ahorita lo estoy imaginando. Y pese a la superabundante prueba que han presentado, la autoridad judicial, una sentencia de no más de una plana o una hoja, y no exagero porque hay jueces que así resuelven, y no porque mientras más hojas tenga una sentencia sea mejor, no, sino porque no argumentan, no dicen las razones del porqué de su decisión. Puede ser que pese a que ustedes han presentado toda esa prueba, el juez diga, no, por tanto, se declara improbada la demanda. Ustedes van a decir, pero un momento, yo, yo he demostrado por todos los medios probatorios previstos por ley mi pretensión. Esta sentencia está lesionando mis derechos, mis intereses, por lo tanto la voy a impugnar. Y en el ejercicio del derecho de acceso a los recursos, lo que ustedes en ese caso harán es presentar un recurso de apelación. Eso es impugnar. Eso es el derecho de acceder a los recursos. Impugnar una decisión judicial que consideramos ilegal o indebida. Claro que hoy en día se ha hecho costumbre impugnar, más allá de que pueda tal vez sí tener razón una autoridad judicial,
automáticamente la parte adversa ya está impugnando una determinación. Pero finalmente ese es el derecho de acceder a los recursos. Otro elemento esencial es el derecho a obtener una resolución fundada en derecho. ¿En qué consiste esto? Consiste en la potestad o en la capacidad o potestad que tiene una persona de obtener dentro de un proceso judicial instaurado una decisión de fondo sobre el conflicto objeto del proceso y que esté suficiente y razonablemente motivada en derecho. ¿Qué es la motivación? Desde hace rato les estoy diciendo que un juez motive sus sentencias, que motive su decisión. La motivación en derecho, como lo ven en pantalla, implica que un juez o tribunal exprese sus convicciones determinativas sobre la decisión que está adoptando, exprese las razones jurídicas por las que toma una decisión, por los que valora en un sentido y no en otro sentido, los antecedentes, las pruebas, todo lo que se presenta durante un proceso. Además, esas razones jurídicas deberán ser expresadas en el marco de la razonabilidad. Esa es la motivación, la expresión de convicciones determinativas de parte de un juez o tribunal sobre la decisión que está adoptando. Se dan cuenta que así se van a ir dando cuenta que estos derechos a las garantías judiciales que estamos estudiando tienen mucho que ver con nuestra materia. La motivación es parte de la tarea de la argumentación. Entonces, una resolución fundada en derecho es aquella que está debidamente motivada, razonablemente motivada por una autoridad judicial. Yendo un poquito más allá, la decisión de fondo de una autoridad judicial comprende varios ámbitos. Primero, una resolución fundada sobre la inadmisión, si es que no van a admitir una demanda, o una resolución fundada sobre excepciones, sobre los incidentes. De repente, en un proceso ejecutivo, la parte adversa opone excepción de pago parcial. Y si el juez va a declarar aprobada la excepción, debe motivar del por qué, seguramente porque la otra parte ha demostrado mediante algún documento que ha pagado parte de esa deuda, y además ese documento debe tener cierta fuerza probatoria, ¿no? Porque muchas veces pasa que presentan un manuscrito suscrito por ellos mismos, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante dinámica la tarea de una autoridad judicial, o lo entiendo que así tiene que ser. Entonces, la motivación es un elemento, claro, es un elemento parte del derecho a obtener una resolución fundada en derecho. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, otro elemento del derecho de acceso a la justicia. ¿De qué nos sirve? De que ya, a ver, un ejemplo de un proceso, de otro proceso, civil también, donde no hay el derecho civil, de reivindicación de inmueble, ya que ustedes son los propietarios de un inmueble y que una X persona está perturbando su posesión, se ha entrado a un inmueble de su propiedad y está usurpando, dicho bien. Entonces quieren reivindicar frente a aquel poseedor que de mala fe está detentando su inmueble. Bueno, tienen varios elementos la acción de reivindicación. Pero, a ver, ustedes son demandantes y demuestran que ese inmueble es de su propiedad, que la otra persona está perturbando su posesión y todos los requisitos que nos pide el Código Civil. Y el juez falla conforme a derecho, motiva su sentencia y declara aprobada la demanda, ordenando la reivindicación del inmueble a favor de ustedes o de su cliente bajo apercibimiento de emitirse lanzamiento en caso de incumplimiento por parte del demandado. Entonces ustedes tienen una sentencia en la que el juez ordena al demandado salga de ese inmueble que no le pertenece. Bueno, son palabras un poco no tan técnicas, pero más o menos una autoridad judicial va a decir, dejen ese inmueble, abandonen para que
demandante pueda disponer del mismo, porque ustedes están detentando un inmueble que no les corresponde. Pero ocurre de que pese a tener esa determinación, no se cumple. No basta entonces pues con que solamente tengamos una sentencia ejecutoriada que diga, o una sentencia que diga que probada la demanda. Si es que nunca se va a ejecutar esa sentencia, en realidad no se llega a acceder al derecho o acceder a la justicia. Si ustedes tienen una demanda aprobada de reivindicación, pero nunca les restituyen a favor de ustedes el bien inmueble, es como si no hubieran ganado el proceso. Y en eso consiste el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. Consiste en el derecho que tiene la persona que interviene en un proceso judicial a que las resoluciones adoptadas por el juez adquieran calidad de cosa juzgada y sean ejecutadas en los mismos términos que fueron expedidos, lo que supone el cumplimiento de las situaciones jurídicas declaradas en la resolución judicial. De manera de que si la autoridad judicial ordena restituyase el inmueble a favor del demandante en el plazo de 15 días, se tiene pues que restituir el inmueble a favor de su cliente en plazo de 15 días. Y si no lo hacen, el juez ya debe prever, debe decir, en caso de incumplimiento, expídase en ejecución de sentencia, lanzamiento en contra de los que están detentando. Cosa de que si no les restituyen el inmueble en 15 días, si ustedes piden un mandamiento de lanzamiento para pues tener que desalojar a esas personas de ese inmueble y así hacer cumplir la determinación de una autoridad judicial. ¿Entienden? Entonces, es un elemento también del derecho de acceso a la justicia, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. No basta con que el juez diga, por tanto, se declara aprobada, si es que no se ejecuta esa determinación. De si se accede a la justicia cuando una resolución es ejecutada o ejecutoriada. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Porque nos tocaría dentro del derecho a las garantías judiciales avanzar en el derecho al debido proceso, el segundo derecho. Ya hemos visto ahorita el derecho de acceso a la justicia con todos sus elementos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, justo ya concluyó nuestra clase. Estaríamos quedando hasta acá. Nos estaríamos viendo el día sábado. Entonces tenemos sábado. Nos vemos el día sábado, chicos. Si ya no tenemos ninguna duda hasta acá, se nos ha ido la hora. eh, Tengan un buen descanso. Me imagino que tienen clases todavía, pero bueno, tengan una buena noche y nos vemos el día sábado. Buenas noches, Lisa. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, doctorita. Chao, Jimé, chao, chao.